AISO. Muy bien, amigos, continuando con este contenido especial de La Noche al Día, donde nos acompaña el señor Víctor Hugo Herrera, quien hasta hace poco fue encargado de los sistemas de emergencia de la ciudad de Bruselas. El sistema de emergencia similar al que tenemos en nuestro país, el 911, pero ya con más experiencias y una trayectoria, podríamos decir, de más larga data, ¿verdad? Y que se ha visto sometido a pruebas de fuego, ya que ellos han tenido que enfrentar situaciones que nosotros por aquí, gracias a Dios, aún no hemos tenido que enfrentar, como es la presencia de actos de terroristas que han ocasionado daños letales a la sociedad belga. Bueno, cuando hicimos la pausa, estábamos hablando de un factor importante y estábamos hablando de 3 niveles. Vamos a seguir continuando, vamos a continuar con el tema de los 3 niveles, los 3 niveles operativos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea que el plan de emergencias se constituye en 3 niveles. A nivel nacional, cuando la situación de emergencia así lo amerita, debe haber un plan. Sí, porque afecta al porque país. Afecta al país, se necesitan los recursos de otras ciudades, o de otros países. También. Porque, como tú sabes, Bélgica es un país pequeño. Más pequeño que más nosotros. pequeño, un poquito más pequeño que República Dominicana. Y hay un detalle, cuando se habla de otras ciudades, se destaca este detalle, porque en países como Bélgica, las ciudades tienen unos niveles de autonomía y una cantidad de recursos que podríamos decir que le confieren una cierta autoridad e independencia frente a otras ciudades. Efectivamente. Entonces, cuando estamos hablando del plan a nivel nacional o de una contingencia a nivel nacional, quiere decir que estamos frente a una situación que pone en alerta prácticamente a todas las ciudades. A todas las ciudades, como pasó los atentados del año pasado. Y compromete todos los recursos. Correcto, efectivamente. Continúa. El segundo nivel es a nivel de las provincias, donde los responsables son los gobernadores, y allí también debe haber un plan de contingencia. ¿Los gobernadores, quién los designa? ¿Son por elección? No. ¿O los designa un parlamento? No son por elección, son designados por el parlamento, pero aprobados por el rey. Porque no se olvide que en Bélgica es una monarquía. Una monarquía democrática. Exactamente. Más o menos. Y el último nivel, que realmente pues es el nivel más bajo, donde se presentan las situaciones de emergencia individuales, cuando hay un herido, cuando atropella a una persona en la calle, las pequeñas, el percance personal, exactamente. Entonces allí también ellos tienen un plan de contingencia, sí, que en función, porque una emergencia se puede presentar pequeña, pero que puede trascender, puede avanzar, sí, que se puede transformar. Entonces en ese momento viene el plan, el segundo nivel, que es el apoyo de la provincia. En esta parte yo te aclaro lo siguiente. Bélgica políticamente es difícil, es complicada. Bruselas es la capital de Bélgica y es la capital de Europa. Sí. Bruselas no es una provincia y tenía gobernador. Digo tenía porque
suprimieron el puesto de la gobernación el 31 de julio del 2014. Eso mediante una reforma constitucional. Sí, hubo la sexta reforma del Estado. La sexta. Pero eso no se dio de la noche a la mañana, eso duró 14 años, más o menos. Discutiéndose. Discutiendo y presionando para que suprimieran el puesto de la gobernación. Sencillamente porque el presupuesto asignado a la gobernación era considerable. Entonces las provincias, los gobernadores de las provincias se quejaban mucho, ya no es posible que nosotros como provincias el presupuesto sea menos que Bruselas, que es una ciudad. Y efectivamente Bruselas es una ciudad. Ven acá, Víctor Hugo, ¿y cómo se hacen en Bruselas, una ciudad donde hay tantos espacios que pertenecen a organismos internacionales, a confederaciones de estados, que tienen su autonomía y su prácticamente inviolabilidad territorial? ¿Cómo se hacen ustedes bueno, para manejar esa situación? Precisamente te quería hablar de eso. Dentro del análisis que se hace para encontrar los riesgos más elevados están las instituciones europeas, porque Bélgica tiene todas las instituciones de Europa en Bruselas. En Bruselas, concentradas. Y están concentradas. Está la OTAN, Wow. está el Parlamento Europeo, está la Comisión Europea y está el Consejo. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo. Aparte de eso, tiene, como tú sabes, el metro, tiene el tren y hay sitios muy críticos. Tiene embajada de prácticamente todas las naciones del mundo. Del mundo, exactamente. Hay más de 100 nacionalidades en Bruselas. En Bruselas. Nacionalidades y delegaciones diplomáticas. Y delegaciones diplomáticas. Cuando hablo de nacionalidades, hablo de la gente, de la población que llega, de la población que vive. Entonces es un poquito complicado, sobre todo en los hospitales. Perfecto. Cuando hay una situación de emergencia en un sitio donde hay muchas nacionalidades. ¿Qué idiomas habla en Bélgica? Francés y neerlandés. Y Bélgica, bueno, Bélgica. El neerlandés es un el holandés. El holandés. Entonces, a la frontera de Holanda se habla el holandés. Entonces, un idioma oficial es el holandés. Un poquito como en Suiza. Exactamente. El Tiene italiano, exactamente. El francés. En la frontera con Alemania, Lieja y esa parte hablan francés y alemán. Entonces, las leyes tienen que salir en los 3 idiomas. Correcto. Francés, neerlandés y alemán. Entonces, es un poquito complicado. Sí. Bueno, yo te quería comentar que los planes de contingencia que se trabajaron con las instituciones europeas fueron un poquito difíciles, porque ellos... Complejos, bastante complejos. Sobre todo el Parlamento Europeo. Sí. El Parlamento Europeo inicialmente decía que las autoridades belgas podían ingresar si ellos necesitaban de la ayuda. Pero poco a poco, con las negociaciones, se estableció un protocolo y se llegó a un acuerdo. Y se elaboraron los planes de contingencia del Parlamento Europeo. O sea que ustedes no podían entrar. No se puede entrar al territorio del Parlamento, al interior del Parlamento Europeo. Parlamento Europeo. Pueden estar alrededor, pero no en el interior. No en el interior. Y fue con el único organismo que se hizo un protocolo escrito y un acuerdo firmado por el Estado y el presidente del Parlamento Europeo para poder trabajar los planes de contingencia. Con la Comisión no hubo problema, con el Consejo no hubo problema, con la OTAN no hubo problema. A pesar de que la OTAN también es bastante complicada. La OTAN es una estructura político-militar. Político-militar, exactamente. Con bastante preponderancia el factor militar y muchos celos, ¿verdad? Como en todas partes, sí. Pero más allá. Más allá. Exactamente. Bruselas, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Mira, Bruselas tiene 1 millón de habitantes, pero fijos, pero tiene una población flotante. Que debe ser inmensa. Que es bastante.
porque actualmente los belgas se sienten desplazados. Entonces hay gente que vive fuera de Bruselas, pero que viene a trabajar en Bruselas. Correcto. Entonces, los planes que se hicieron, el primer plan que se terminó antes de la ley que salió en el 2006 fueron las estaciones de metro. Ese se terminó en marzo del 2006 y ese plan fue modelo. Vinieron del Canadá, vinieron de Luxemburgo, vinieron de Algeria para ver cómo se hizo el plan. Y también los norteamericanos le dieron su vueltecita para ver. A nivel del ministro, a nivel del Ministerio del Interior. Pero directamente con nosotros vinieron los canadienses, porque era un plan, o sea, era un plan operacional. Correcto. Porque yo no te hablo de un plan de 1000 páginas o de 800 páginas. Estamos hablando de un plan de intervención. De un plan de intervención. Sí. En el cual se resumía cada estación en 3 hojas. Entonces la persona que iba a trabajar en esa emergencia únicamente tenía que mirar esas 3 hojas. Ahí estaba y todo. Ahí estaba todo. Y es que eso es lo que se tiene que hacer. Aquí que le encanta hacer unos libracos de plepla que no sirven para nada al final de No, eso en caso de emergencia no sirve para nada. No sirve para nada. 1, que no sirve para nada. 2, que nadie los lee. Eso es otra cosa. Eso es, porque leer eso en una terminología que no le entiende nadie, pues se aburre. Claro. Entonces lo que se decidió es hacer un plan muy operacional, con una guía, fácil de entendimiento, guía y protocolo, y era acompañado el sitio de una foto aérea. Es importante. Eso es muy importante. Eso yo me di cuenta cuando estuve en España, y eso lo implantamos, y yo empecé a trabajar con esa idea de la cartografía, y esa cartografía evolucionó. Ahora es en directo. Sí, ahora es en directo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando pasó lo que pasó en España, los servicios de emergencia llegaron al lugar de la emergencia, pero por el lado equivocado. Entonces, llegaron porque las estaciones no son estaciones pequeñas, son grandes. Entonces, llegaron a la estación, pero ahí no era la emergencia, era la entrada de la estación. Entonces tuvieron muchos problemas. Muchísimos problemas. Desconocimiento del territorio. Desconocimiento del terreno. Entonces lo primero que se hizo fue que todo ese grupo conozca el sitio que se va a trabajar. Eso no lo creían. No lo creían, no lo querían aceptar. Entonces fue fácil. Organizamos un ejercicio en un edificio de 33 pisos, en el cual se creó un escenario de un problema en el último piso. Se llamó a los bomberos y los bomberos llegaron por el lugar equivocado. Y ahí se demostró que los bomberos tenían que conocer el contorno de ese edificio. Y a partir de ese momento se hicieron todas las visitas de las 70 estaciones de metro. Y algo muy importante, que parece que no era relevante en ese momento, pero es muy importante. El acceso prioritario para los bomberos. Porque las estaciones de metro, tú sabes que tienen 2, 3, 4, 5, 6 entradas y salidas. Pero ¿cuál es la mejor entrada para ellos? La más conveniente. La más conveniente. En esas visitas se detectó la más conveniente. Y si tú vas a Bruselas, tú vas a ver que donde dice M de metro, en una esquinita hay una luz siempre prendida, roja. Eso no lo sabe la gente. Pero cuando hay una emergencia en tal estación, saben que ellos deben llegar por ahí. Y a partir de ese momento, todo está preestablecido. Todo. En dónde se va a instalar el hospital de campaña. Importante. ¿Dónde tiene que cerrar la policía para proteger el perímetro?
Yo pienso que aquí, cuando hay una emergencia individual, los primeros que llegan son los periodistas. Ya están llegando, eh, bueno, ¿qué te digo? Aquí a veces llega la policía, a veces si es médica, los últimos que llegan son los paramédicos. Ujú. En fin, todavía creo que no tenemos ese nivel de coordinación. Pues hay que, eso es importantísimo. Yo te digo, yo te hablo de los periodistas porque en todas partes del mundo pasa eso. Sí, La noticia es la que vende, la imagen es la que vende. claro, Pero son imágenes crudas sí, que afectan psicológicamente a la policía. sí, la- Mirar a la población. todos los días a la población, Sí. mirar todos los días imágenes tras imágenes de muertes, de accidentes y las imágenes más crudas, eso afecta psicológicamente al pueblo. Y de ahí viene la pérdida de ese valor de la vida, de la muerte. Y, no, ese lo mataron, no. Sin sensibilizar a la gente. Eso es lo que es. En Bélgica se trabaja eso y se prohíbe el ingreso a los periodistas. Se les tiene un sitio. Cuando llegan al lugar de la emergencia, hay una persona que los recibe, que los guía y les espere a que el director de la orden, cuando ya la situación está controlada, se los lleva. Aquí a veces se producen homicidios y contaminan la escena del crimen. Es uno de los principales problemas. Ese es otro punto y un factor muy importante. Si no se protege, si no se cierra el perímetro, contaminan la escena, ya, entonces pierde. Yo estudié medicina de catástrofes, yo no soy médico. Estudié medicina de catástrofes precisamente para hacer esta estructura. Y dentro de esa formación, uno hace mucho énfasis en que la escena no se debe contaminar. Sobre todo cuando son atentados terroristas, porque hay que saber de dónde viene, qué fue que utilizaron Sí, para poder predecir, claro, exactamente. predecir lo que podría suceder más Entonces, adelante. eso es lo que se hace. Como te dije, en esa ley... Y saber con quién te estás enfrentando. Con quién te estás enfrentando, exactamente. En esa ley se organiza, se dan las funciones a los bomberos, a los policías, a los médicos. Y hay un responsable psicológico, Sí. que él está ahí, porque hay un equipo detrás de él. Cada uno tiene su equipo aparte. Cuando se trabaja un sitio a riesgo, llámese Parlamento Europeo, llámese OTAN, llámese estación de metro, llámese prisión, porque las prisiones también. Dentro de un perímetro, al exterior, porque son tres, nosotros trabajamos con 3 perímetros. Un perímetro rojo donde nadie puede entrar, aparte de las personas que están trabajando en la situación. Que es el más cercano. Que es el más cercano. Después de ese perímetro rojo hay un perímetro naranja, y es ahí donde están todas la infraestructura de emergencia, hospital de campaña, ambulancias, policía, todos los que ayudan. Una pregunta, porque ya prácticamente tengo que abrirle paso al doctor Pedro Blandino, un embajador, el decano creo de los embajadores en República Dominicana, para que agote su comentario de las noticias internacionales más recientes. Pero no puedo dejarte ir de aquí, Víctor Hugo, sin hacerte una pregunta. Y quiero que me la conteste lo más sucintamente posible. ¿Cómo ustedes han llevado a la ciudadanía a comprender cuál es el papel que le corresponde frente a circunstancias de esta naturaleza? Mira, eso se hace a nivel de las alcaldías. Se dan charlas. Se le informa a la gente lo que se está haciendo. Eso es sector por sector. Eso es sector por... Bruselas tiene 18 barrios, digámoslo así, allá se llaman comunas. Bruselas tiene 18 barrios, cada alcalde tiene un equipo de los que yo te dije, Sí.
para trabajar en la planificación de emergencia. Aparte de eso, tienen la obligación de reunir a la gente por sectores e informar. Sobre todo los sectores que están a riesgo. Los más vulnerables. Los más vulnerables. Entonces se les informa y lógicamente que vieron en esas discusiones hay contradicciones, hay críticas, hay de todo. Pero eso es lo que lo alimenta a uno para poder decir, estamos, exactamente. Sí. Y es así como se informa. Por ejemplo, hay un sitio en Bruselas donde se elaboró un plan Seveso. Ese es otro tipo de plan. Seveso era una ciudad de Italia donde había un depósito bastante considerable de productos inflamables. Se presentó la situación, hubo una emergencia bastante considerable y hubo mucho de pérdidas humanas, pérdidas económicas, y no había nada. Exactamente. A partir de ahí, la Unión Europea sacó la normativa Seveso. La Unión Europea saca una normativa para todos los países y cada país la adapta a sus circunstancias. Entonces, en Bruselas habían dos situaciones, dos sitios considerados Seveso, que era un depósito de combustibles de una empresa rusa que es Lukoil y una empresa que se llamaba Univar de productos químicos. Entonces había un conflicto porque la empresa estaba ahí, pero la gente construyó no como en todas partes, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, Univar se fue, pero quedó el depósito de combustibles. A esa población que vive alrededor de esos depósitos, cada año se los reúne y se les da una charla de lo que se tiene y del riesgo que ellos viven. Porque eso lo trabajan expertos y dependiendo la explosión, la onda explosiva, ¿qué sector va a afectar? Sí, el alcance. El alcance. Entonces dice, toda esta zona, si llega a pasar... Bueno, les hace tomar conciencia. Conciencia, exactamente. O sea, ellos son parte de la prevención, exactamente. Eso es importantísimo, señores. Aquí en República Dominicana todavía no hay la visión de que el ciudadano es un actor de primera línea de prevención. Diría yo el actor protagónico. Entonces, siempre consideramos que el ciudadano es un receptor que no tiene que hacer nada más que obedecer. Y pues siempre he dicho que el ciudadano es el principal factor de detección temprana. Exactamente. Uno trabaja con la información de la gente porque la gente lo vive. No hay sitios donde empieza la gente, mira que hay un olor, por ejemplo, depósito de combustible, que hay un olor que está soplando de noche. Tú tienes que saber que tiene que haber un depósito que se está colando. Mira, Víctor Hugo, qué pena que el tiempo en televisión transcurre tan rápido. Tan rápido, sí. Sí, en definitiva, porque tú y yo después nos vamos a matar hablando de todas estas cosas. Este tema de la planificación de emergencias es muy largo. Es muy largo, muy y abarca muchas cosas. Pero yo quería que tú vinieras aquí esta noche porque en República Dominicana apenas estamos en balbuceos con relación a estos temas. Aquí el tema, la gente ha pensado siempre que el tema de la seguridad pública es un tema que le corresponde solo a las autoridades piensan que no le corresponde al ciudadano y entonces lamentablemente no se produce esa sinergia necesaria entre autoridades y ciudadanos, sobre todo para fortalecer la prevención, que la prevención es lo que nos permite después lamentarnos. Amigos televidentes, hemos tenido aquí a un caballero importante en el mundo de la seguridad, que es Víctor Hugo Herrera, hermano colombiano, también con nexos muy fuertes con República Dominicana por motivos matrimoniales y que nos visita, tiene casa en nuestro país
y espero que en una próxima visita, ya que se marcha este fin de semana, ¿verdad? Mañana viajo. Bueno, viaja mañana para Bruselas. Para Bruselas. Para Bruselas, pues en una próxima visita, ya él y yo contactamos, después que muchísima gente tuvo que mediar para que él y yo nos juntáramos, al fin y al cabo nos juntamos y tenemos muchos temas de interés en común. Lamentablemente, Víctor Hugo, pues como te decía, el tiempo ya nos establece un finiquito. A los amigos televidentes los voy a dejar con el comentario del decano de los embajadores de este país, el doctor Pedro Blandino, y luego nuestra compañera Anu Ulloa va a agotar su segmento de arte y espectáculo. Muchas gracias. Yo creo que todos los dominicanos estamos agradecidos de esta panorámica de lo que es la planificación, de lo que es un sistema de emergencia y respuestas a contingencias que nos ha dado, y también que nos permite exorcizar algunos demonios sobre el tema del jefismo que existe en países como los nuestros, ¿verdad? Eso hay que acabarlo. Que muchas veces obstaculizan el buen desenvolvimiento de una labor que puede estar muy bien intencionada, pero no está estructurada conforme los protocolos que requieren. Exactamente. Nada. Si me permites, sí, una última palabra. Lo que se requiere para esto es tener voluntad. Voluntad. Eso es todo. Tener la voluntad de hacerlo. De hacerlo. Y de hacerlo bien. Hacerlo bien, exactamente. Sí. No importa quién se sienta relegado a segunda línea. Eso no importa. No. Es que es la voluntad de hacerlo bien en función de lo que se tiene planificado. Sí, porque se debe ser claro que eso se está trabajando para una población sin ningún distingo de sexo, religión, color, partido político, nada de eso, en absoluto. En las situaciones de riesgo y catástrofe todos estamos marcados por el mismo rasero. Exactamente. Entonces, de todas maneras, yo estoy a tu entera disposición. Bueno, desde que tú vuelvas para acá, olvídate, no te queda de otra. Bueno, señores, muchas gracias por su amable atención. Tanto nosotros como Víctor Hugo se sienten agradecidos de la atención que nos han prestado. Pasamos al doctor Pedro Blandino y luego a nuestra compañera Anu Ulloa, quien le pondrá fin a esta entrega de hoy viernes de La Noche al Día. Muchas gracias, descansen y en paz en familia.